seguías viniendo a Durango Sí, los veranos los veranos. y seguías siendo monaguillo más Sí, o menos. sí. ¿Cuál era el ambiente de la iglesia de Durango, de los sacerdotes o los curas que había Bueno, entonces por Durango? eran claramente una mayoría de curas del régimen y había, porque en Durango había muchos curas, aparte de los jesuitas. Había capellanes en San Francisco, capellán en las monjas de las francesas, capellán en los maristas, capellán en las escuelas de las monjas de la Caridad, y luego pues había curas que se retiraban, que eran de Durango, y por ahí paseaban por el pórtico grande manadas de curas, y entonces una gran parte pues eran del régimen, entre otros por ser los más llamativos y ser los más altos cargos, pues era Rafael Aboitiz Isasi, que fue párroco de Durango y arcipreste de Duranguesao, como don José Echeandía, que fue el párroco de Santana. Y estos eran los dos, diríamos, grandes capitanes de la iglesia franquista. Y hubo 2, 3, 4 curas que eran los que más trabajaban en la iglesia, pues con la gente, con los jóvenes, con los grupos de acción católica, con la JOC, con la OAC, con los movimientos entonces que había por la parroquia. Entonces estos eran don Francisquito, que era don Francisco Santa Marina, don Francisco el Alto, que era don Francisco, no me recuerdo ahora el apellido, don Isaac Uribe Salgo, don José María, Bueno, no importa. Madina Beitia, no me sale ahora. Don José María fue precisamente uno de los curas que en los tiempos de la guerra, junto con otros 18 curas, fue encarcelado en la cárcel de Carmona. Pero los que más trabajaban en Durango y que fueron luego reprimidos fueron don Francisquito y don Isaac. Y estos dos curas, que fueron los que levantaron la casa social de Durango, entre otras cosas, y que estaban constantemente en la iglesia y en la calle, trabajando pues como cualquier otra persona, pues el año 1960, en mayo de 1960, hubo un escrito, un documento, firmado por 339 sacerdotes vascos de toda Euskal Herria, dirigido al Vaticano, en el que precisamente se condenaba la represión franquista, se denunciaba la falta de derechos civiles, sociales y nacionales, se denunciaba la persecución lingüística del euskera y demás, y estos dos curas que lo firmaron, de Durango, también otros firmaron, pero don Isaac y don Francisquito fueron sancionados, desterrándoles de Durango a don Francisquito a la zona minera, a Ortuella, y a don Isaac al patronato de Sestao, que eran zonas donde el obispo pues solía mandar a gente que quería castigar. Y luego, a raíz de esto, vinieron un grupo de curas, que ninguno hablaba euskera, Luciano Francés, Prudencio Escobar, Enrique Avián, y que fueron gente joven, curas jóvenes, pero que precisamente no comulgaban mucho con el ideario nacionalista, aunque a nivel social, en el caso de estos tres,
pues sí trabajaron bastante bien. Pero lógicamente en aquellos tiempos se requería pues que mejor hubiera habido curas al menos bilingües, con el euskera y castellano, pero entonces el obispo Gurpide, que fue un obispo muy franquista, pues no estaba por la labor.